Hola, ¿cómo están? Esta es una clase del seminario de Derecho Penal del primer cuatrimestre del año 2021 para tratar el primer tema propuesto eh, para este cuatrimestre. Nos referimos eh, al libro de Binder, al tomo 4, teoría del libro de Derecho Procesal, obviamente, teoría del proceso composicional, reparación y pena, conciliación y mediación y suspensión del proceso a prueba. Antes de ingresar al análisis concreto de este libro, vamos a tratar algunas cuestiones de orden metodológico. Para ello vamos a dialogar lo siguiente. Eh, Ustedes tienen que desarrollar en este trabajo, en este apartado, una monografía. Esa monografía, tuve algunas consultas de algunos de ustedes sobre qué es lo que tenían que hacer respecto al trabajo monográfico, cuál era el rol que tenía su opinión en el trabajo monográfico, etcétera. Tengo buenas y malas noticias para ustedes y no sé cuál es su planteo a la hora de realizar este tipo de trabajos. Pero tenemos que contemplar lo siguiente. La monografía como tal, metodológicamente hablando, es un trabajo en el cual ustedes tienen que demostrar conocimiento y dominio sobre un tema específico, sobre un tema puntual. Ese conocimiento se basa principalmente en dominar cuáles son las principales respuestas teóricas o con los principales planteamientos teóricos en orden a un tema en particular, a un punto en particular, bien específicamente. Como vamos a ver, toda la obra, por ejemplo, que vamos a analizar ahora seguidamente, se trabaja cuál es el rol de la reparación en el proceso penal y en el proceso civil y sobre la posibilidad de separar o no estos dos términos, estas dos competencias. Bien, ese, por ejemplo, sería el centro de este trabajo. Hay otros trabajos que, por ejemplo, tratan cuál es la legislación actual o la modificación de la legislación actual en materia de aborto, por ejemplo. Ustedes tienen que focalizarse en un punto específico y sobre ese punto desarrollar cuáles son las corrientes o cuáles son los planteamientos que están en juego. Como desarrollo, es un desarrollo que no va a agregar nada nuevo a la discusión. Es un desarrollo que pasa revista del, de lo que ya está disponible. Bien, es un desarrollo que simplemente aporta, o sea, nos demuestra un conocimiento y un dominio en la materia. De eso, a eso se refiere un trabajo monográfico. Por eso la extensión, digamos, son 20 páginas. Es un trabajo corto en el cual ustedes tienen que demostrar poder de síntesis, conocimiento del tema y planteamiento. Bien, eso es lo primero que les tengo que decir. No intenten eh, crear nueva información o hacer nuevos planteamientos en esta materia porque no es el objetivo de esta instancia. Es el objetivo de otras instancias de trabajo y de otras instancias de análisis, que son procesos investigativos. Bien, la investigación como tal es un proceso que lleva más tiempo, más elaboración, más lectura. No se agota con el tratamiento de un solo fallo, no se agota con el tratamiento de un solo libro, no se agota, o sea, es mucho más amplio el trabajo investigativo en materia y más desde el ámbito social jurídico. Bien, entonces, vamos a ni hablar del ámbito criminológico y de otros, o sociológico, distintos abordajes que ustedes pueden tener en materia de investigación. Por eso mi advertencia previa es que focalicen, que centren, que tengan claro cuál es su objetivo en esta primera parte. Principalmente para evitarles a ustedes que trabajen de más. Tampoco tiene sentido, digamos, trabajar de más. Eviten las citas extensas, eviten también no citar, digamos, si ustedes van a tomar un texto textual o un fragmento de algún estudio o de algo que ustedes están leyendo, tienen que citarlo, es obligatorio, ¿bien? Porque es una falta ética para quien se dedica a estos temas tomar información de otro texto o de otro autor sin citarla. Es una falta ética, bien, como ustedes como futuros profesionales no lo pueden hacer, menos si se van a dedicar a la escritura. Bien, entonces ustedes tienen que tener muy en claro que ustedes tienen que citar. A la vez,
ustedes tienen solamente 20 páginas, o sea que las citas tienen que ser solamente aquello que sea fundamental, aquello que sea central al tema, no todo, no todo. Porque básicamente lo que se está buscando es conocer lo que ustedes leyeron, lo que ustedes saben. Sabemos que Binder, por ejemplo, conoce el tema y va a decir, ¿y qué es lo que dice Binder? Ahora lo que queremos saber es cómo ustedes entienden o cómo interpretan ustedes a este autor. Eh, Hasta acá una advertencia, digamos, desde el abordaje técnico. Vamos a ver ahora, vamos al documento, y brevemente también otra consulta que he tenido en alguna otra oportunidad es cómo ustedes tienen que citar en un documento de Word. Muy brevemente les voy a explicar cuál es el formato o cómo se realiza un trabajo de cita en Word, para que ustedes lo vean. Como pueden ver en pantalla, esto es un archivo de Word relacionado con el libro y sobre este trabajo sobre este libro vamos a trabajar. En referencias, ustedes van a tener que hay distintas solapas. En una de las solapas es insertar cita. Acá tienen dos opciones. Pueden agregar una nueva fuente, con lo cual les va a aparecer un cuadro de diálogo en blanco con distintas solapas. Por ejemplo, acá pueden seleccionar de qué se trata, un libro, una sección de un libro, un artículo de revista, un artículo de periódico. ¿Ven? Distintas opciones. Y después acá tienen que ir completando cada uno de los cuadros que piden la información. Los asteriscos en rojo son los cuadros que son obligatorios y el resto son cuadros, son apartados que no son obligatorios. ¿Por qué? ¿Cuál es lo interesante de utilizar este sistema de cita? Que ustedes, por ejemplo, ustedes ven que dice campos bibliográficos APA quinta edición. Estos campos son para hacer citas automáticas, con lo cual ustedes después no se tienen que preocupar por hacer la cita manual. Eso les ahorra tiempo y evita errores, ¿bien? En el proceso de realizar el fichaje o la cita. Para que ustedes tengan idea, por ejemplo, después ustedes pueden acá insertar la bibliografía, pueden administrar fuentes. Por ejemplo, acá tenemos un solo libro citado, pero podríamos... bien, no tengo el... Hice una actualización, me hubiera gustado esta clase cargarla hace una semana atrás, pero tuve algún problema con la computadora y me está faltando, según veo, el banco de citas actualizado en la máquina. Bueno, ustedes acá en esta solapa deberíamos ver un banco de citas que después me voy a encargar de buscarlo. Vamos ahora a ver cómo se hace la cita o cómo está la cita en en este texto. Acá yo tengo citado editar fuente. Yo acá tengo citado el libro, ¿bien? Entonces, qué estoy poniendo? Que se trata de un libro, que el libro es de Alberto Binder, que el libro se llama Derecho Procesal, tomo 4, la teoría del proceso composicional, el año de publicación 2018, que es de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia del mismo nombre, del país Argentina, la editorial es ad hoc, el volumen es el cuarto, el número de estándar o ISBN, que es el número de identificación única de cada texto o libro que se carga acá, la edición, que en este caso sería primera, y todos estos campos me generan la posibilidad de generar una cita. Bien, en este caso no voy a hacer modificaciones, pues yo ya lo tengo citado. De la misma forma, por ejemplo, en la solapa cita, después acá se genera una cita que es automática. Por ejemplo, si yo borrara esto de acá, podría fácilmente generar una cita eh, acá en bibliografía, insertar bibliografía. ¿Ven? Y ahí me inserta la bibliografía de manera automática. Entonces yo tengo acá Binder 2008, Derecho Procesal, bueno, el nombre del libro, que es primera edición, volumen 4, Buenos Aires, Argentina, editorial ad hoc. Bien, todos los datos que me pediría una cita bajo el sistema APA. Supónganse, ustedes acá tienen, por ejemplo, cita Chicago, cita GOS, normas ISO. Bien, entonces acá pueden modificar el tipo de cita que ustedes hacen con este tema. Por ejemplo, si ponen Chicago, eh,
Un segundito, la modificación aparentemente me está tardando. A ver. Espero que no me haya bloqueado la máquina. Está tardando un segundo. Bien. Ahí se modificó la cita a cita Chicago. Eh, no solamente se modificó acá, sino que modificó todos los textos, todos los documentos donde yo voy citando. Este texto que yo estoy trabajando lo subí en formato PDF a la página. Yo sé que ustedes en el formato tienen en la página el formato JPG, que es el formato de escaneo, y el formato de texto en PDF. Yo lo pasé a texto, la totalidad del trabajo, la totalidad del libro. Estas, por ejemplo, son las notas al pie, y este es el texto del libro, y acá al final sale cuál es la página correspondiente. Bien, entonces van a ver que todo lo que les di para leer está citado. ¿Cuál es la ventaja que esto tiene? Primero, que ustedes lo van a poder leer más fácil porque está en un documento ya hecho para la lectura. Y en segundo lugar, que van a poder van a poder copiar, en caso de copiar y citar en algún momento si ustedes lo crean necesario. Vamos a volver a la APA quinta generación. Seguramente me va a tardar un ratito. Vamos a esperar, así no me queda con un formato extraño. Mientras tanto, decirles lo siguiente. Recuerden ustedes que tienen que citar, que es importante que ustedes lo hagan. Trabajen, si quienes tienen Word pueden trabajarlo con este formato automático. También pueden insertar notas al pie, tienen la posibilidad de hacerlo. Y una vez que ustedes han terminado de hacer todo su trabajo, por ejemplo en Word, tienen la posibilidad de convertirlo el archivo a PDF. Bien. Eh, Vamos a iniciar desde la primera parte. La obra de Binder es extensa y bueno, hay varios libros que están relacionados con distintos temas que podríamos tratar. Bueno, en este caso seleccioné un tema de mi interés, un tema que he estado abordando o trabajando en el marco de una investigación para la tesis de maestría, dentro de otras lecturas, y bueno, agregué esta. En principio vamos a trabajar sobre con lo que es la pena, la reparación y el conflicto, y una perspectiva político-criminal que tiene el autor. Valga la siguiente aclaración. Binder tiene una perspectiva muy particular ¿en qué sentido? Es una perspectiva que critica lo que se está haciendo actualmente en el sistema penal y propone un abordaje distinto. Este abordaje distinto se aparta de lo que en la práctica sucede. Bien, en la práctica el tema de la reparación en el ámbito penal y la reparación en el ámbito civil son dos campos al menos separados de competencias, ¿bien? Y la reparación está muy alejada digamos, se presenta como una materia, por lo menos en mi experiencia, como una materia extraña al proceso penal. Es más la reparación en el sentido de reparación económica o de restitución del daño producido, digamos, reparación económica del daño producido. Vamos a ver ahora que Binder es muy claro en separar estos conceptos y que hay distintos nombres que son importantes o claves o conceptos claves para tratar esta materia. Sepan ustedes sí que no estamos hablando de algo que en la práctica suceda. Este libro es una crítica a lo que sucede en la realidad y como tal, y una propuesta de un nuevo abordaje en esta materia. Bien, esa es la primera advertencia que ustedes tienen que tener en cuenta eh, antes de iniciar el abordaje del tema. Vamos a hacer un paneo rápido. Voy a ir tratando temas así puntuales de algunas cuestiones que ya tengo premarcadas, preleídas, elaboradas para que ustedes lo puedan, para hacerle algunas aclaraciones puntuales. En lo demás,
Yo entiendo que ustedes, bueno, ya son alumnos de seminario, de una carrera de grado, con lo cual tienen la capacidad y los medios para hacer una lectura profunda, una capacidad para hacer alguna repregunta. Me gustaría tener alguna pregunta sobre algún tema en puntual, si es que ustedes no lo entienden. Volveremos sobre lo que ustedes me pregunten y discutiremos esas cuestiones. Por ahí es más fácil en un aula con ustedes presentes porque, bueno, hay un ida y vuelta más rápido, más espontáneo. Acá es un poco más difícil porque, bueno, no hay un ida y vuelta, sino que hay una presentación, una exposición unipersonal. Bien, vamos a arrancar de la siguiente manera. El punto 1 nos habla, la bolilla se llama, como dijimos, pena, reparación y conflicto, la perspectiva político-criminal, y el primer punto es la necesidad teórica de un proceso de naturaleza composicional. Ahora, lo primero que marca el autor es que el proceso penal no tiene una sola función, sino que tiene dos. Por una parte, generar las condiciones de seguridad en la construcción de los hechos y la aplicación del derecho, de tal modo que se eviten riesgos de condenar a un inocente. Y por otra parte, la segunda función consiste en la construcción de una solución o respuesta al caso que no sea violenta o reduzca al máximo posible la violencia del Estado, bajo el principio de última ratio. ¿Qué quiere decir esto? Pinter dice, hay una parte del proceso que se ocupa de la condena y bajo el acápite de lo que serían las garantías procesales de no condenar a personas que sean inocentes. Eso es lo que él después más adelante vamos a denominar proceso de conocimiento o juicio de conocimiento. Y otra parte relacionada con la reparación propiamente dicha, que tiene que ver con gestionar otras formas de solución del conflicto que no sean la aplicación de una pena y que en este caso se van a entender como la aplicación de una reparación. Dejémoslo ahí en reparación por el momento. Vamos a ver que reparación es un término que no tiene una sola acepción, sino que hay varias, que es posible discutir incluso sobre qué es reparación y cómo se va a utilizar reparación en el proceso civil, en el proceso penal, y si es posible utilizar, el planteo central es si es posible utilizar la reparación con las herramientas civiles dentro del proceso penal, que ese es el punto central del planteo del autor. Vamos a tener así, que la primera finalidad se va a cumplir con lo que se denomina juicio de conocimiento, eso que yo les decía anteriormente. En tanto que la segunda parte es lo que se denomina el proceso composicional. ¿Qué es lo que plantea el autor? Una teoría, una nueva teoría, digamos, de lo que sería la teoría del proceso composicional dentro del ámbito penal. Entendiendo por ella el estudio de los conceptos necesarios para explicar las complejas relaciones que existen en el marco de la justicia penal moderna en América Latina de tipo acusatorio adversarial, el proceso que hoy tenemos nosotros, entre la reparación del daño, la respuesta de bajo contenido de violencia, o sea, sanciones alternativas que no sean punitivas, cosa que no impliquen cárcel básicamente, y las penas de mayor intensidad, en particular la cárcel. Tenemos así, entonces, que la base para la construcción del saber práctico que nos permita poner en marcha las reglas del procedimiento composicional que hoy contienen la mayoría de los nuevos códigos procesales de la región. Existen razones para esto de naturaleza político-criminal que confluyen claramente en el modelo composicional vinculadas tanto a la finalidad primaria de la pacificación como a los mecanismos de relocalización que ya hemos estudiado en el contexto de las políticas de gestión de la conflictividad y que nutren una perspectiva permanente de reducción del poder punitivo en favor de las soluciones no violentas y de menor contenido de violencia, como tarea permanente de la justicia penal. Acá vamos a hacer un parate porque ustedes no han visto la teoría de Binder en cuanto al proceso de relocalización. Esta teoría tiene dos partes que voy a explicar muy brevemente, tratando de ser lo más claro posible. La primera parte es un planteo diciendo que el fracaso de otros ámbitos del derecho ha llevado a una sobrecarga del sistema penal. Por ejemplo, el fracaso de los procesos de familia en gestionar el conflicto ha derivado en soluciones penales para temas de familia.
El fracaso del fuero de civil en gestionar temas atinentes al fuero civil ha derivado en procesos penales con temas civiles. Y así, el fracaso de gestión de algunas soluciones de derecho administrativo y políticas también ha derivado en el planteamiento de soluciones penales en el ámbito político. Entonces, poco a poco, muchos temas que eran competencia de otros fueros fueron decayendo o decantando o ingresando por nuevas leyes, nuevas modificaciones normativas en el ámbito de conocimiento de la justicia penal. Entonces, el proceso de relocalización dice, bueno, lo que tenemos que lograr es sacar algunos temas del ámbito del conocimiento de la justicia penal, reincorporándolos a otros ámbitos de gestión, ya sea devolviéndolo a la justicia civil, devolviéndolo a la justicia laboral, devolviéndolo al proceso de familia, o devolviéndolo a nuevas instituciones que se creen y gestionen estos conflictos y evitando, en consecuencia, aplicar las soluciones del sistema penal, que básicamente es la aplicación de cárcel. ¿Bien? A eso se denomina el proceso de reducción de la violencia y el proceso de relocalización. Pero esa relocalización no es automática. Para que esa relocalización funcione, hay que gestionar o crear nuevas herramientas, dotar de nuevas herramientas y nuevos recursos a otros ámbitos de la vida social que les den la capacidad material de gestionar esa conflictividad. Mientras eso no suceda, mientras esos ámbitos no tengan esa capacidad de gestionar esta conflictividad, el proceso penal va a seguir absorbiendo, va a seguir sumando este tipo de conflictos. Bien, va a tener que seguir trabajando esta situación. En este segundo apartado nos habla del proceso composicional y la inflación penal. Aquí recordemos que el fenómeno que hemos denominado crisis externa del sistema penal, es decir, la debilidad o ausencia de otros mecanismos de gestión de conflictos, y acá cita el libro, el tomo 2, digamos, de su obra, provoca el desplazamiento de muchos de ellos hacia el sistema penal, generando una sobrecarga endémica que reduce o anula el escaso margen de maniobra que por sí tiene el sistema penal para provocar respuestas con algún valor social positivo. ¿Qué es lo que este proceso que yo les decía que consistía en dos partes? La primera parte, que es la sobrecarga del sistema, provoca que el sistema no funcione, básicamente, como cualquier sistema. Si ustedes lo sobrecargan, el sistema no procesa o no trabaja de la manera que tiene que trabajar. En este sentido, el fenómeno que se ha denominado inflación punitiva, esto es lo que se denomina inflación punitiva. Recordemos que la inflación punitiva viene con la creación de nuevos tipos penales y el agravamiento de algunos tipos penales que ya están en discusión. Hay toda una bibliografía penal y procesal penal que puntualmente focaliza en el tema de la inflación punitiva, que no es un tema que vengamos a tratar hoy acá. Simplemente nombrarlo. Frente a esta dinámica social tan perniciosa se deben integrar tres estrategias distintas. Por un lado, el urgente fortalecimiento de otros niveles de intervención en la conflictividad. Por otro, la restricción de permisos legislativos para usar instrumentos penales, la descriminalización y finalmente dotar a la justicia penal de mecanismos internos que permitan construir soluciones que en sentido estricto forman parte de otros niveles de gestión del conflicto, por más que se desarrollen dentro del campo de la justicia penal. Y acá, ¿por qué el autor marca este punto, esta última parte, como una parte importante? Porque lo que dice básicamente Binder es que la reparación entendida claramente como un concepto del ámbito civil, como con todas las, y esto es parte de lo que va a tratar después. Él dice, la reparación en el ámbito penal tiene que ser y tenerlas y tratarse con las mismas herramientas que trata el fuero civil, porque es un fuero que se ha especializado en la materia y que ha desarrollado conceptualmente el término. Sin perjuicio de ser una herramienta civil, nosotros podríamos utilizar, y esta es la propuesta de la obra, nosotros podríamos utilizarla en el ámbito penal para solucionar cierto tipo de conflictos y gestionar esta conflictividad a partir del uso de la reparación del ámbito civil, sin que ese concepto de reparación se vea afectado por su ingreso al derecho penal. Digamos, no hay que, lo que sintéticamente dice
es que ingrese la reparación en el ámbito penal no hace que la reparación automáticamente esté sujeta a todos los principios procesales del ámbito penal, sino que se mantiene con su relación en el ámbito civil, que tiene consecuencias muy prácticas, digamos, aplicar uno u otro sistema. Y acá hace una distinción sin perjuicio de lo cual, obviamente, la práctica requiere afinar, pero bueno, el autor, esta es la propuesta del autor, bien, lo que se centra o en qué se centra la propuesta del trabajo. Así afirma que estos mecanismos que vuelven a ubicar la respuesta del conflicto en otros niveles del sistema institucional de gestión de conflictos no son una mera estrategia adaptativa, sino mecanismos permanentes de una política criminal de tipo minimalista, de base democrática y fundada en en el principio de última ratio. Bien, el proceso penal es la última respuesta. Acá en el apartado o en la nota al pie se refiere a lo que es la inflación punitiva y afirma que dentro de él se deben diferenciar dos procesos distintos. Uno, el que lleva al aumento permanente de las tasas de uso de la cárcel, y el segundo, referido al aumento de los delitos en la legislación, lo que yo les nombraba anteriormente. Y acá agrega que, en su opinión, el problema general de la violencia, del cual es dependiente el uso del poder penal, tiene entramados tan complejos con las condiciones de vida social que en un plano sus razones son las razones de la totalidad del sistema social, y así lo es también su crítica. Entonces tenemos que ubicar críticas en el nivel de las políticas públicas. Bien, básicamente, buena parte de la obra de Binder se ha volcado al análisis de políticas públicas y puntualmente políticas públicas dentro del ámbito del proceso penal. ¿Bien? En el tercer apartado tenemos que el proceso composicional es parte de lo que sería una política criminal y debe cumplir al menos algunas funciones sociales positivas, siempre que está en el sentido histórico y relativo, y por ello debe propiciar la economía de esa violencia, así como la construcción de salidas de mayor calidad. Bien, respuestas de mayor calidad que no sean solamente la aplicación de cárcel. Que es un punto, esto es un punto siempre en discusión. Recordemos que el debate legislativo es el pedido de más pena para los que provocan accidentes de tránsito en estado de alcoholemia, más pena para algunos tipos de homicidio, más pena para algunos tipos de abuso sexual. Y gente que dice, bueno, miren, en realidad la pena no soluciona el problema de fondo. Entonces hay un doble juego. Digamos, lo que queremos es castigar más al quien comete este tipo de delito, o lo que queremos es solucionar el problema de fondo. El castigo puede solucionar en algún sentido la cuestión, estos castigos graves, la posibilidad de reincidencia de un mismo sujeto, pero como tal tiene o está poco comprobado que tenga efectividad sobre la sociedad que produce ese tipo de conductas. No sé si se entiende, digamos. Si yo pongo dejo a una persona detenida en prisión perpetua, obviamente esa persona no va a reincidir en el delito porque va a estar detenido. Ahora bien, ¿qué sucede en esa sociedad que lleva a una persona a conducir en estado de ebriedad y matar a otra? Entonces, no trabaja sobre la sociedad, sino que trabaja sobre el resultado, que es esta persona que ha cometido este tipo de delito. Toda una discusión, posturas a favor, posturas en contra, excede un poco la hora, pero bueno, sepan que va por ahí la discusión. Es así que en todos los sistemas ha existido siempre un juego composicional, junto con uno de conocimiento. Lo distinto en el nuevo paradigma de procesos acusatorios adversariales en América Latina es que ese juego ha sido diseñado normativamente y se procura la extensión y el uso consciente y planificado. Bien, les marco acá, antes de seguir, por un lado, juego composicional o proceso composicional, por otro lado, proceso de conocimiento. ¿Por qué es importante marcar acá que tenemos un proceso composicional y un proceso de conocimiento? Porque juicio de conocimiento, una valija con unas herramientas. Proceso composicional, otra valija con otras herramientas. No mezclar. O sea, las herramientas del proceso de conocimiento no son las herramientas del proceso composicional. Entonces, sabiendo primero de qué estamos hablando, vamos a ver sobre qué juego de herramientas trabajamos. No sé si se entiende el planteo, pero va por ahí. Si alguien no lo comprende, me dice, lo vemos, lo ampliamos. Entonces,
Pero esto no significa que esa sea una práctica nueva, digamos, que el proceso composicional y el de conocimiento sea algo nuevo. En cuanto a la justicia penal, cuando ella arriba a una solución de mayor calidad y menos violencia, no tiene que ocultarlo bajo frases huecas o administrativas, se trata antes bien de un éxito de la justicia que debe ser resaltado como parte central de un buen desempeño. Acá, ¿a qué se refiere este apartado? Cuando se aplican herramientas composicionales, la herramienta composicional no es un fracaso del sistema, es otra herramienta, es otra forma, otra solución. Como tal, tiene que ser dicha, digamos. O sea, en este caso estamos aplicando una herramienta de naturaleza composicional. No es el proceso de conocimiento, no es la herramienta de castigar. Si tenemos esta posibilidad de gestionar esta solución, que es más trabajosa, podemos decirlo básicamente. Digamos, el sistema no tiene que ocultar que produce una una solución composicional, sino que es un logro para el sistema, por lo menos desde este abordaje político-criminal. Es así que los abogados y demás operadores judiciales se ocuparán una parte importante en su tiempo en el mundo del proceso composicional y por ello debe existir todo un cuerpo de doctrina que sirva a la jurisprudencia y a la práctica de sus operadores. Ese es nuestro objetivo en la teoría del proceso composicional. Bien, entonces ya acá el autor está marcando una separación del proceso. Está diciendo, miren, por un lado hay una teoría del proceso de naturaleza de juicio de conocimiento. Y el juicio de conocimiento tiene estas herramientas. Por otro lado, hay una teoría del proceso composicional y el proceso composicional como tal va a tener todas estas otras herramientas. Bien, entonces ustedes tienen dos formas de ver, dos maletines con herramientas distintas. Es así que en particular esa superposición es mucho más evidente en el caso de las relaciones entre diversas soluciones reparatorias en sentido amplio y la baja punición que se acerca a la lógica reparatoria y a la aplicación pura y simple de la violencia carcelaria. Recordemos acá que, por ejemplo, ese apartado se refiere a los casos que implican una salida dual. ¿Por qué una salida dual? Porque dice, bueno, además de los casos donde hay una salida composicional pura, digamos, solamente se va a provocar la teoría composicional y se hace una reparación de la víctima, vamos a tener procesos donde hay reparación, pero también hay pena, pero es pena de menor intensidad. Bien, entonces hay una pena disminuida y una reparación. Juegan estas dos cosas. Como tal, bueno, es un planteamiento interesante, por lo menos. A discutirse, porque bueno, todavía no está en la práctica, pero es necesario discutir estas cuestiones. Es así que respecto a la reparación civil, ella va a estar siempre sospechada en ese esquema teórico, político de la venganza particular o de la introducción de intereses crematísticos, como si la víctima fuera una persona que quiere hacer negocio con su dolor y extorsionar al ofensor. Bien, esa es la visión en la cual la víctima no puede pedir nada de su agresor. Digamos que la víctima dentro del proceso penal no tiene que venir a pedir una reparación. Sí, y en cambio acá el planteamiento es otro, el planteamiento es la víctima tiene derecho a ser reparada y la víctima no solamente tiene derecho a ser reparada, sino que además tiene derecho a pedir la reparación dentro del proceso civil, del proceso penal. Lo cual vamos también luego a tratar es no obligar a la víctima a ir primero por el proceso penal y luego por el proceso civil con los devenires o avatares del proceso de una doble vía eh, que perjudican básicamente la posición de la víctima en este tipo de procesos o las posibilidades de recibir una reparación efectiva. Es así que no es posible seguir sosteniendo doctrinas que se sustentan en visiones parciales del funcionamiento de la justicia penal, así como no es admisible un derecho criminal que se desentienda del fenómeno de la selectividad y la ilegalidad del sistema penal. Tampoco es admisible, y en este caso es más notorio aún el uso ideológico, seguir hablando de un derecho penal que no dé cuenta de la sostenida práctica conciliatoria que se produce en esos sistemas penales. Nota al pie, continúa diciendo, esas prácticas subterráneas en muchos casos son la expresión de las tradiciones de la tradición composicional que se viene de antiguo hundiendo sus raíces en el mismo derecho romano. ¿Qué quiere decir esto? Durante mucho tiempo la justicia penal eh, negó o no le dio publicidad o dejó en segundo lugar o relegó
las salidas de tipo composicional porque no estaban bien vistas. Entonces, hay que transitar un proceso de rescate del trabajo de la tradición composicional y, como ya dijimos, establecer que se trata de otra forma de salir u otra solución del sistema que tiene que convivir con la solución de naturaleza composicional. Es así que para un núcleo duro de la criminalidad, como los homicidios y otros atentados graves, ha de existir en la historia práctica de ese tipo. Ya hemos visto como muchas veces se las ha relatado como parte del primitivismo, presumiendo que la forma organizada, mecánica y brutal de la cárcel es la forma civilizada de organizar el poder penal. Acá cita tres autores clásicos de la criminología y del derecho penal, que son Melosi, Pavarini y Barata. Y son tres autores que critican esta idea o esta asociación que viene de la Revolución Francesa y de la creación del sistema penitenciario, asociada a que el proceso penal o la aplicación de cárcel es la respuesta de las sociedades más modernas o más evolucionadas frente a, como crítica a aquellas sociedades que acuden a mecanismos composicionales para solucionar sus conflictos. Y acá una dualidad o una aclaración que el proceso composicional siempre implica un diálogo entre el agresor y la víctima, y el proceso penal en general implica, o modernamente implica, la expropiación del conflicto a la víctima, algo que vamos a ver un poco más adelante, donde la víctima ya no tiene la intervención, durante mucho tiempo no tuvo intervención en el proceso, hoy un poco más, y pasa a tener centralidad la intervención del Estado en esta materia. Sigamos. Es así que lo importante a destacar es que la práctica conciliatoria en la justicia penal hunde sus raíces en milenios de actuación. Nunca han desaparecido y esa tradición lo que hoy nos permite volver a dar centralidad al del proceso composicional. Continúa en nota al pie. Debe quedar claro, aunque ya hemos señalado que composicional no significa lo mismo que negociación, aunque el proceso composicional tiene un gran elemento de negociación. Proceso composicional que se caracteriza antes que nada por la relación entre el acuerdo de las partes y el tipo de salida reparatoria en sentido amplio. Se trata de casos de renuncia al derecho al juicio previo, con todas las luces y sombras que tiene esa práctica y que hoy constituye un punto especial y justificado de la crítica en el desarrollo de todos los sistemas adversariales, incluso de los países desarrollados. Crítica al plea bargaining, como práctica entendida que anula en los hechos el juicio oral. ¿Por qué? ¿Cuál es la crítica? Si ustedes aceptan una salida de naturaleza composicional en la mayoría de los sistemas anglosajones o los sistemas adversariales que están, en el cual hoy estamos nosotros, eso implica que ustedes no van a juicio de conocimiento, no es salida reparatoria y juicio de conocimiento, es salida reparatoria, lo cual implica renunciar al proceso de conocimiento en favor de una reparación. ¿Bien? Es una herramienta o la otra. Después pueden haber casos donde convivan ambas, pero en principio el planteamiento es ese. En realidad sería conveniente no utilizar más la frase salidas alternativas porque es pobre para expresar la complejidad de la respuesta de la justicia penal y menos aún sirve para expresar la importancia que debe darle al proceso composicional como uno de los modos de funcionamiento de la justicia penal. Acá lo que dice el autor es, miren, no hablen más de salidas alternativas en los códigos, incluso en los códigos procesales se habla de salidas alternativas. Entonces, proceso de conocimiento y proceso composicional. Salidas alternativas, ¿por qué? Porque salidas alternativas lo plantea como, bueno, sí, salidas alternativas, algo más. Digamos, el proceso fuerte, el importante es el proceso de conocimiento y la sentencia y la condena. Y la salida alternativa, bueno, son un defecto del sistema, si se quiere. Esa visión es la que combate el autor. Dice, no, acá hay que tener en claro, hay que ser claros con este planteamiento, es decir, hay una salida composicional y hay una salida de un juicio de conocimiento. Dos elementos fuertes del sistema, no uno relegado al otro. Vamos a tener entonces que la pena de prisión impuesta en un procedimiento abreviado no constituye una salida alternativa en el sentido que aquí
que aquí proponemos. Bien, está diciendo que esa salida no se incluye dentro del planteamiento del libro. Es así que presentar el uso de la pena de cárcel como un avance de la civilización es parte de los discursos legitimantes que tanto ha denunciado, por ejemplo, Zaffaroni y Heschek. En el apartado segundo, habla de la sociedad de riesgo y la política criminal, afirmando que la existencia de una sociedad con nuevos y más extendidos miedos e incertidumbres reclama también una nueva tarea de la administración de justicia. El tipo de visión que tengamos sobre los modelos del modelo social será determinante para luego elegir las herramientas y perspectivas técnicas que utilizará el proceso penal. Necesitamos optar entre un derecho penal que se ocupa de intervenir en la gestión de los conflictos u otro que se preocupa de generar una sociedad de ciudadanos obedientes. Es así que no hay una relación necesaria entre este tipo de sociedad y el derecho penal de naturaleza infraccional expansivo. Bien. ¿Por qué se habla de derecho penal infraccional y acá también hace falta remitirse a todo otro bagaje de lecturas? El derecho penal infraccional es como se ha denominado por una parte de las corrientes penales al derecho penal que demanda a la sociedad, bueno, lo que básicamente demanda el derecho penal, que es obediencia a las normas solamente, y más allá de la resolución o no del conflicto. Digamos, el derecho penal infraccional básicamente se lo ha asociado al positivismo, un poco injustamente, porque no necesariamente el proceso infraccional es positivista, por otro lado, con razón, porque bueno, el derecho penal positivo decía, o dice hasta el día de hoy, cuál es el objetivo de la norma que sea acatado el derecho, la legislación, cualquiera sea. Por eso es que de ahí viene la crítica fuerte al derecho positivo. Pero bueno, a eso se está refiriendo. Es así que esta visión sombría de la sociedad postindustrial, la sociedad que vivimos, digamos, después luego de la revolución industrial, y bueno, con la creación de todos los riesgos acá, quienes hicieron obligaciones, vale todas estas lecturas relacionadas con la creación del tren, de las vías ferroviarias, las maquinarias, los telares, la creación del automóvil, todas las maquinarias modernas que generan riqueza para la sociedad, pero a la vez generan riesgos. Bien, a esto se está refiriendo. Y no solamente generan riesgos, sino que todas estas actividades de naturaleza postindustrial o industrial, hoy estamos en las sociedades de servicio, evolutivamente hablando, ¿no? Generan nuevos riesgos materiales y nuevos problemas sociales. Esta conjunción de riesgos materiales y problemas sociales que hay que gestionar, que el sistema penal y que las normas civiles gestionan, siempre desde la perspectiva de solución de conflictos. Si efectivamente vivimos en una sociedad plagada de amenazas como una consecuencia necesaria del bienestar material que produce la civilización tecnoindustrial financiera, que tiene que ver con ella un determinado modelo de derecho penal, de dónde surge que para paliar esos males debemos utilizar más y más intensos mecanismos de violencia estatal. Bien, esa es la respuesta o la pregunta que se hace el autor. ¿Cómo se puede evitar, minimizar, dramatizar, canalizar los riesgos y peligros que se han producido sistemáticamente en el proceso avanzando de modernización y limitarlos y repartirlos allí donde hayan visto la luz del mundo en la figura de efectos secundarios latentes, de tal modo que ni obstaculicen el proceso de modernización ni sobrepasen los límites de lo soportable, en términos de ecología, medicina, psicología o socialmente. Acá cita un autor que se llama Beck. La gente común en cualquier país del mundo siente que los peligros acechan. Los habitantes de los países industrializados y avanzados temen, y bueno, los temores. Y esto se relaciona no solamente con los temores de la gente socialmente hablando, sino con el temor al delito en todo su género y bagaje, lo cual hay también otro género de bibliografía relacionado o abordado desde el punto de vista de la criminología.
Es así que en las zonas de bajos niveles de seguridad, el asesinato, la violación, el robo, la pérdida de los hogares, los secuestros o la toma de rehenes son moneda corriente. Y en las zonas de vulnerabilidad ambiental, la gente es víctima de grandes inundaciones o de hambrunas de manera cada vez más frecuente. A los riesgos inmediatos se agrega el hecho de que quienes habitan en esas zonas son extremadamente pobres, gente que vive con menos de $1 al día, sin acceso al agua potable ni a los servicios sanitarios, sin seguro médico, sin trabajo y muchas veces incluso sin hogar. Eh, no es difícil concluir que hay razones para el temor, pese que para muchísimos sectores sociales ese temor existe de hace mucho tiempo y que ese temor ha adquirido un nivel discursivo central en nuestra contemporaneidad, ya sea porque afecta a otros sectores sociales que desearían poder gozar de su bienestar sin ese temor, que en todo caso disminuye su calidad de vida, ya sea porque los medios de comunicación han descubierto que una audiencia atemorizada consume noticias reales o inventadas con mayor avidez. Lo cierto es que nos encontramos ante un eje central en la configuración social moderna que lo constituye el temor, comunidad del miedo y a consecuencia de ello la promesa de seguridad entendida básicamente como la promesa de acabar con ese temor. Bueno, acá por ejemplo les recomiendo, si quieren leer a alguien que habla del temor al delito, pueden leer la obra de Kessler, que es un autor que habla del miedo al delito y es un autor argentino. Tiene un estudio bastante interesante hecho en Buenos Aires. Bueno, sigamos un poco más adelante y vamos a tener de manera inmediata que el punto aquí, como hemos dicho, no es analizar este tipo de descripción de la sociedad moderna, de los países ricos, sino mostrar que esa descripción nada podemos extraer para el derecho penal. Y como trataremos de demostrar, existen fundamentos para señalar la primacía de otras formas de intervención que podrían mostrar una mayor eficacia para la gestión de los peligros. La sociedad del riesgo y la comunidad del miedo que ella produce se han convertido en una nueva gran excusa para el viejo derecho penal de tipo infraccional y la expansión del uso carcelario para destruir la ciudadanía responsable en aras de los súbditos obedientes. Inflación punitiva, derecho penal infraccional y esta conjunción y miedo al delito. Son conjunciones teóricas de la criminología y bueno, del derecho penal, visto como herramienta. Digamos, ustedes van a ver que hay un estudio del derecho penal dogmático que tiene que ver con analizar qué es lo que la norma dice, cómo lo dice y cuáles son las soluciones posibles a partir de lo que dice la ley, que está muy bien y que es necesario que ustedes hagan, que lean y que tengan conocimiento, pero hay otra discusión al lado que tiene que ver con la solución, la gestión del conflicto y pensar el derecho penal como una gran caja de herramientas, ¿bien? Y una caja de herramientas que hay que actualizar y que hay que variar y que hay que eh, saber manejar para poder solucionar distintos tipos de conflictos, si es que tienen este abordaje que propone, por lo menos aborda o trata de dar Binder. Vamos a tener así que no existe ningún vínculo necesario entre la sociedad de riesgo, en tanto ella exista como se la ha descrito, con el uso determinado de la política criminal. Al contrario, buscaremos demostrar que el uso del derecho penal acrecienta los problemas de la sociedad de riesgo y desplaza al sector institucional que gira alrededor de la responsabilidad civil, que más se ha preparado para intervenir en los problemas de riesgos sociales. Entonces, la dogmática penal, que adolece, esto ya nota al pie, la dogmática penal que adolece del mismo problema, creyendo que se trata de resolver ciertos problemas técnicos que finalmente son irrelevantes. Aquí la crítica a la dogmática, esto que yo les decía recién, las opiniones de los autores respecto a lo que dice la norma. Y Binder es muy crítico en este sentido y van a encontrar varias críticas a la dogmática. Y la afirmación es, no se preocupen tanto de la letra fina de la ley, sino de lo que hacemos con la ley a nivel social. Es por eso mismo que ocurre con muchos libros de dogmática penal que ya se acercan en un modo notorio a la forma expresiva de los viejos manuales de la teología moral de la casuística escolástica. Nada de ello es buena teoría y menos aún constituye un aporte socialmente útil para dirimir
los graves problemas del uso de la violencia por parte del Estado, así como la intervención en los conflictos sociales violentos. La dogmática penal y procesal penal navega por aguas metafísicas, generalmente de poca hondura. Bien, crítica a muchos autores, bueno, a quien le quede el saco que se lo ponga, dirían algún viejo refrán. Y bueno, vamos a seguir un poco más adelante. Es así que mientras que la utopía de la igualdad contiene una multitud de fines positivos de los cambios sociales, la utopía de la seguridad resta, resta peculiarmente negativa y defensista en el fondo. Aquí ya no se trata de alcanzar algo bueno, sino ya solo de evitar lo peor. ¿Bien? De cambio en la visión. En la teoría criminológica lo van a ver asociado a lo que se denominan las sociedades del control, de las cuales, por ejemplo, un autor importante sobre la sociedad del control es, por ejemplo, David Garland. Bien, una lectura que les recomiendo. Es así que vemos como el problema de la visión se vuelve central independiente del hecho en sí mismo y producto de la percepción social. Bueno, con las cuestiones de estadística, afirma que no debemos confundirnos. Del hecho de que existan formas de temor social no surgen diseños de qué hacer con ese miedo, como tampoco ese dato por sí mismo nos da una idea clara de su génesis. Bien, la idea del dato del delito no nos dice de dónde proviene y no nos dice cómo gestionarlo. ¿Bien? Y acá cita cuál es el miedo al delito en las provincias y demás. En segundo lugar, la aparición histórica de una sociedad del riesgo, esto que habíamos dicho anteriormente, la sociedad de la revolución industrial. Afirma que además de ello solo fue un punto de partida, ya que el proceso de comienza con esa época no solo no se ha detenido, sino que se ha acelerado de un modo también inimaginable entonces. El nacimiento del sistema de seguros, que también es un tema importante, que después tiene su génesis también dentro del derecho penal, con lo que o la criminología, dentro de lo que se denominan las técnicas actuariales, pero también un tema que excede, que está asociado al tema de los seguros, pero excede a lo que estamos viendo acá. Sepan que también es a quien le interesa el tema del actuarialismo o la gestión del peligro a través de los datos estadísticos, es de acá, de los temas de los seguros, es donde surge. Vamos a tener entonces que el Estado, a través de los sistemas sociales de reparación y compensación, generó un aumento de las expectativas de reparación, una mayor sensibilidad alrededor de los daños reparables y una nueva forma de interacción social cuya evolución no ha cesado y que nos obliga a repensar las instituciones históricas vinculadas tanto a la responsabilidad individual como social o comunitaria, sean estas civiles o penales. La industria del seguro. Hay toda una cuestión acá relacionada con el seguro. Bueno, antes no había ninguna respuesta, las empresas no respondían o respondían insuficientemente. Y bueno, ahora está el planteamiento de la industria de los seguros. Tema que nos excede también acá y que pueden leer posiblemente muy detalladamente en cualquier manual de obligaciones o responsabilidad de Derecho Civil 2. Continúa diciendo el autor que el problema del debilitamiento de la del debilitamiento de la responsabilidad individual relacionada con el seguro. Cada uno entiende actuar libremente, pero acepta responder por sus consecuencias de sus actos. Bueno, acá hace una alusión a lo que sería la responsabilidad comunitaria por el daño producido. No me voy a meter mucho en eso y vamos a este apartado. Afirma que la cárcel individualiza la responsabilidad, incluso atrás del sufrimiento. Las normas penales son en cierto sentido desmoralizadoras. El tipo de respuesta y su creciente estatalidad y el mismo abandono de la idea de compensación en el derecho penal moderno acentúa este carácter de inhibir formas de responsabilidad comunitaria y hasta individual. Quienes desde una visión moralista pretenden utilizar mucha violencia como forma de demostrar que hasta qué punto cierto valor debe valor, no se percatan de que ya están actuando en circunstancias de pérdida llamativa de ese valor. El valor que necesita la violencia estatal para ser sostenido es un valor débil, pobre, que ha perdido fuerza social, que es
que es su ámbito propio. Por ejemplo, quienes crean que se fortalece el valor de respetar la vida porque las penas que se imponen al homicidio son muy altas o porque se responde quitando la vida del agresor, están acentuando la pérdida de la fuerza del respeto a la vida, que debería ser el valor social por autonomía. Una sociedad que debe recurrir a tales instrumentos ya se encuentra en una situación de debilidad de valores, una sociedad en la que no se mata por temor a la pena, no es una sociedad con valores fuertes, sino débiles. Aquí se encuentra otro de los problemas del uso generalizado de la idea de prevención general positiva y el traslado superficial de categorías morales al el funcionamiento de la política criminal. Penalizamos conductas cuando se ha fracasado. En gran medida, la moral media. eh, ¿Puede el derecho penal contribuir al fortalecer el principio de responsabilidad individual y comunitaria, así en gran medida a través del proceso composicional? Toda una alegación para decir que eh, la mayor aplicación de pena surge a consecuencia de una pérdida del valor social de estos bienes jurídicos y que el proceso composicional tiene la capacidad de devolverles valor social a esos bienes jurídicos puestos en crisis. El tercer apartado del punto 2 dice que el Estado como la sociedad en general han reaccionado modificando radicalmente todo el sistema de responsabilidad civil de un modo más creativo, más eficiente que lo ha hecho el derecho penal. En realidad la política criminal afinando en instrumentos más toscos, abusivos y notoriamente ineficientes. La crítica al derecho penal. Ha aparecido la noción del riesgo social, cuyo lugar no ha cesado de crecer en la legislación de naturaleza contemporánea. El orden jurídico y las prácticas sociales no han sido indiferentes, sino muy activas frente a ese fenómeno en una dialéctica que no cesa. Pero lo característico de ese movimiento es la toma de conciencia de que el criterio central de la responsabilidad individual es insuficiente e ineficiente para contribuir en el sistema de protección. El papel central que tiene todo el sistema de responsabilidad objetiva es que ha demostrado mayor capacidad de protección de los individuos y la sociedad en general, hasta el punto de que muchos autores prefieren hablar de derecho de daños antes que responsabilidad civil para acentuar esta característica. Acá el autor en este apartado lo que trata es de resaltar la importancia del derecho del riesgo, digamos, de lo que es la noción del riesgo social y esta cuestión de la responsabilidad civil o el derecho de daños. Bien, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque después estas herramientas las rescata para utilizarlas dentro del sistema penal, no las vuelve parte del sistema penal, pero dice esas herramientas que gestionó, que creó, que evolucionaron dentro del ámbito de la justicia civil son herramientas que a nosotros dentro del ámbito penal nos tendrían que servir. Es así que, no obstante, podemos observar cómo esta presión de las necesidades sociales empuja hacia el declive de la responsabilidad individual en materia penal, producto de aquellos que toman conciencia de que la sociedad necesita otras herramientas, otras formas de gestión del conflicto, pero no quieren, por razones políticas o ideológicas, abandonar o disminuir la presencia del poder penal. Cuando la sociedad aumenta su necesidad de formas de responsabilidad objetiva, es el signo más evidente de que necesita menos derecho penal, no más. Responsabilidad objetiva es la responsabilidad que ustedes tienen más allá de la conducta, digamos. Producido un daño, surge esta cuestión de la obligación de repararlo. Más allá de que ustedes sean responsables o culpables desde una culpabilidad civil o una culpabilidad penal. Está el daño, es necesaria su reparación. Entonces, el corrimiento del derecho penal hacia la responsabilidad de tipo objetivo esconde una cuestión ideológica, no se sustenta en una necesidad social. Esto parece evidente. Si el derecho penal es la forma más estricta de responsabilidad individual y la sociedad reclama formas de responsabilidad distintas de la individual, lo que se está reclamando es algo distinto del derecho penal. Bien. Esto es una crítica para quienes lo quieran asociar a los tipos penales que generan responsabilidad sin culpa o bajo tipos penales que generan ciertas dudas en el ámbito de la culpabilidad. Bien, está la crítica, por ejemplo, a la producción de un accidente con víctimas fatales.
Entonces, si yo voy a 200 kilómetros por la ruta en estado de ebriedad y me paso un semáforo en rojo, pero no mato a nadie, es una contravención. Ahora, si yo voy a 200 kilómetros por hora, paso un semáforo, voy en estado de ebriedad y arrollo a una persona, soy parte del derecho, ingreso dentro del derecho penal. Entonces, hay autores que critican esta dualidad, digamos, la conducta o está penalizada o no está penalizada. Eh, Sepan que ese planteo en jurisprudencia no tiene, no va a prosperar, por lo menos en lo que yo conozco. Es así que sus teóricos no pueden entender la pérdida de centralidad del derecho penal en relación con las necesidades sociales de vivir más seguros en una sociedad de riesgos. Acá está. El deseo de favorecer al máximo la viabilidad de las indemnizaciones con la idea subyacente de que este modo se realizaba una labor socialmente y las consiguientes tensiones entre la culpa y el riesgo como criterios de imputación de la responsabilidad son otros tantos datos que han significado una cierta crisis del sistema legislativo. Tanto es así que fíjense ustedes que hay una bolilla en el programa, ahora estoy pensando, que nos habla sobre todo el riesgo, digamos, toda una evolución del análisis de la culpabilidad relacionada con la gestión del riesgo. Lectura que les recomiendo si quieren volver a analizar penal 1 y la parte de culpabilidad. El nexo causal entre la acción y resultado. De esta forma intentamos mostrar al daño como un problema social y elaborarla con la ayuda de la sociología, la política y la economía una respuesta desde lo ideológico que se consustancie con el hombre y no meramente atienda como la responsabilidad civil las apetencias del sistema. Bueno, vamos a ir un poco más adelante. Nos parece que es una idea de sentido común, que la responsabilidad es individual y en el mejor de los casos deberíamos descontar las responsabilidades sociales, pero nada ha sido tan lineal en la historia ni en la teoría ética. El derecho penal tuvo que separarse frecuentemente de las concepciones colectivistas de la responsabilidad y el principio de no extensión de las penas en una clara manifestación de ello. Quizás esa sea la razón por la que hoy cuesta pensar formas colectivas de responsabilidad, aun cuando ellas no sean determinantes, sino complementarias a la baja, por así decirlo. El campo del proceso composicional nos abre toda una dimensión de diálogo con estos problemas, que no es sencillo cuando se trata de juicio de conocimiento. Acá me acabo de acordar, por ejemplo, ustedes tienen la ley que crea, por ejemplo, ahora la responsabilidad de las personas jurídicas. ¿Qué norma de naturaleza colectiva? Porque, bueno, ya de por sí hablar de sociedades, más allá de las excepciones, es hablar de una responsabilidad colectiva. Bien, en ese sentido va la crítica o la afirmación del autor. En cita, digamos, acá el autor hace una cita de lo que dicen otros autores y hace propia las afirmaciones de estos autores o las critica, dependiendo del caso. Y por otro lado, recuerden ustedes un tema de metodología también, que no se hacen citas de citas. Digamos, ustedes no deberían, por ejemplo, en su trabajo, yo acá, esto es una copia del trabajo, yo no estoy citando, sino que directamente copié todo el texto del trabajo, pero ustedes no deberían citar, por ejemplo, decir, vamos con algún autor que tengan, por ejemplo, Zaffaroni 2002, página 656, en Binder, nota página 33. Eso no funciona, digamos. Ustedes o citan Binder, y dicen Binder dice acá tal cosa, o buscan el libro de Zaffaroni y buscan la página 200, el libro que publicó en el año 2002 y la página 656, y lo citan. Pero no hay cita de cita, digamos, en un trabajo académico. Sépanlo porque es importante. Es una regla no discutida, digamos, en el ámbito académico, que no se tiene que hacer cita de cita. La cita de cita demuestra falta de conocimiento metodológico. Es así que los nuevos miedos, digamos que un inventario rápido de los nuevos miedos humanos tiene evidentemente la obligación de registrar
el ascenso de formas violentas relativamente inéditas y tanto más significativas por cuanto los países más favorecidos del occidente también están expuestos a ellas. Esas violencias pueden repartirse en tres categorías, a su vez compuestas por subcategorías: violencias económicas y sociales, particularmente en el marco de las empresas; la violencia de la política, entre las que se incluye el racismo y el terrorismo; y por último las violencias tecnológicas y la violencia de la naturaleza, que estas últimas a menudo desencadenadas por aquellas. Los nuevos miedos: el miedo al terrorismo, el miedo a las agresiones, a los desastres naturales. Es así que la violencia del Estado interactúa con las violencias sociales y genera equilibrios. En el mejor de los casos, paz social le llamamos a un determinado tipo de equilibrio entre todas las dimensiones de violencia. Por eso ese concepto de paz social es tan frágil y cambiante, pues, pero es objetivo más tangible que tenemos, aunque no reemplace la idea de justicia, igualdad, libertad y fraternidad. En una sociedad asustada es mucho más difícil construir un equilibrio, porque tampoco los miedos son iguales en todos los sectores sociales y unos temen a la policía que abusa mientras que otros temen a los ladrones. Un cambio, digamos. Este concepto de paz social está incorporado en el Código de Procedimiento de la provincia de Río Negro. Ténganlo en cuenta. Pero es un cambio en la perspectiva, digamos. El sistema debería, según Binder, generar paz social. Esto implica utilizar el proceso penal como una herramienta para la gestión de esa paz social. El cuarto apartado nos dice que algo ocurra en el ámbito de la justicia penal no significa que se convierta automáticamente en una herramienta del derecho penal. Este apartado está hecho exclusivamente para criticar a quienes dicen: vamos a incorporar la reparación civil, la reparación al sistema penal, pero la vamos a incorporar bajo el tamiz de todos los principios y garantías del proceso de conocimiento. Binder dice: no. El proceso de conocimiento tiene garantías para que el imputado no sea castigado injustamente, pero el proceso de conocimiento tiene otras herramientas que vienen del ámbito del derecho civil y tienen que ver con la discusión sobre cuánto y cómo se va a reparar. No ingresa dentro del proceso, dentro de las discusiones del proceso de conocimiento, ni se rige por los mismos principios. Es más, van a ver ustedes que el autor les va a decir: las herramientas para tratar todo lo que es reparación ya están creadas, existen en el proceso civil, tráiganlas. Y con esas herramientas del proceso civil discutan la responsabilidad dentro del proceso penal. No inventen nuevas herramientas porque ya están inventadas, ya existen. Y son mejores que las que tenemos nosotros en el ámbito del derecho penal, por lo menos desde el punto de vista teórico-académico. Habría que discutir y capacitar a los operadores para que así la apliquen. Vamos a seguir con este último apartado. Entonces, la idea de la respuesta de la justicia integral a la que debemos tender por razones de economía procesal y acceso a la justicia quedaría totalmente trabada si las instituciones se transforman según el juez que la aplica. Bien, la idea del forum shopping. Es así que los modelos de responsabilidad comunitaria empujan hacia formas de responsabilidad objetiva por razones de eficacia en el tratamiento de los daños, en la protección de las víctimas y en la relación de prevención y castigo, pero el derecho penal en el sentido estricto se desnaturaliza si abandonan los principios de responsabilidad subjetiva propios del sistema de garantías. Que la justicia penal se preocupe de sancionar a las personas jurídicas es otra cosa y nada tiene que ver con la naturaleza de dicha responsabilidad. Distinto es, como sostenemos, que ciertas respuestas deban darse en el espacio de la justicia penal como parte de la idea de respuesta integral frente al problema o conflicto social, pero no por ello mutan de naturaleza, si ello significa algo. Bueno, hay un cambio de naturaleza jurídica. Tampoco es cierto que lo que ocurra en la justicia penal tendrá un único sistema de garantías, porque ese sistema de límites cambia según lo que esté en juego: dinero, acuerdos de pena, de cárcel, etc. Pero las reglas de responsabilidad objetiva propias de las personas jurídicas deben ser destacadas con absoluta claridad si no queremos construir un laberinto que finalmente funcione al servicio de la impunidad y del discernimiento de esas reglas. Se debe dar dentro de la justicia penal con un sistema de garantías, pero no
es el mismo que se despliega cuando la persona física corre el riesgo de ir a la cárcel. O sea, básicamente está diciendo las garantías de las personas físicas no son las garantías que hay que darle a la persona jurídica. Son otras garantías porque estamos hablando de cuestiones totalmente distintas. Una cosa es hablar de patrimonio y otra cosa es hablar de cárcel. Es así que el problema de la responsabilidad de los órganos, el actuar en el lugar de otro, etcétera, son problemas de responsabilidad personal de los órganos que toman las decisiones de las personas, no de responsabilidad de la persona jurídica en sí misma. Lo inaceptable es que el juego de ficciones juegue en favor de la impunidad y del encubrimiento del beneficio que finalmente siempre tienen algunas personas humanas. Entonces la persona jurídica es tratada como una persona para obligarse civilmente, pero es obvio que no lo es. La persona jurídica es tratada como un acusado para hacer caer sobre ella la responsabilidad sobre su obra delictiva, sobre la obra del delito. Pero sin duda que no es una persona física ni su responsabilidad es individual en el mismo sentido que es la de una persona humana. El quinto apartado, que la responsabilidad civil sea un instrumento de disuasión de comportamientos antisociales perjudiciales a la sociedad, es algo que la mayoría de los autores admiten en el plano muy general, pero estos se interrogan más raramente sobre la eficiencia real de esa función. Lo que ocurre cuando el sistema de seguros se extiende de tal punto que desaparece todo atisbo de responsabilidad individual, lo que bien justifica una fuerte discusión política. Acá se refiere al caso de cuando las personas físicas o jurídicas se desentienden de los resultados de la conducta a consecuencia de que tienen seguro. Digamos, que se haga cargo el seguro, a mí no me importa. Entonces, toda una discusión sobre la responsabilidad ahí. Para mí, un poco extensa, pero bueno. Es así que se suele imputar el daño al azar o a la peligrosidad mismo del instrumento, a su imperfección técnica. Ello no quiere decir que no se va a repararlo. En esos casos, el mecanismo de reparación civil no tiene mayor efecto disuasivo. Bueno, esta es la cuestión. La reparación civil afirma que es más, la reparación civil presta aún para los delitos que se puedan calificar de lucrativos una superioridad real sobre la responsabilidad penal, pues a diferencia del juez penal que se encuentra obligado por el principio de la legalidad y que por el hecho no puede nunca pronunciar una condena sin poner de relieve todos los elementos que la ley exige para caracterizar la infracción, ni ordenar una multa por un monto más elevado del que prevé el texto que la contiene, aun si el provecho obtenido del delito es bien superior, el juez civil puede disponer una libertad muy amplia para apreciar la existencia de culpa para evaluar los daños y perjuicios. Acá no sé, más que daños y perjuicios se refiere a lo que es el daño punitivo. El juez civil lo que puede hacer eh, no solamente valora distintos los daños y perjuicios, que eso también es verdad, puede ir un poco más allá, sino que además puede aplicar otras sanciones que de modo ejemplificativo. Entonces, solo en la medida en que el derecho penal ha modificado su forma de imponer multas, acercándose a la idea de indemnizaciones sancionatorias y ha introducido de un modo peligroso e inadmisible formas de responsabilidad objetiva y cuasi objetivas en la responsabilidad individual, ha podido acrecentar en algo la efectividad que sigue siendo muy baja en relación con el costo social de los instrumentos que utiliza. Acá critica la introducción en el sistema penal de estas cuestiones de responsabilidad objetiva que antes le nombré. Entonces, debemos comenzar a discutir el derecho penal debe abandonar las categorías de delitos culposos para dejarla en manos del complejo sistema de responsabilidad o responsabilidad por daños que cuenta hoy con mejores y más eficaces instrumentos para cumplir la función de la justicia del caso y las finalidades sociales de la discusión y la afirmación de derechos concretos. Acá, básicamente, lo que propugna Binder es todo lo que tiene que ver con de delitos culposos no debería ser parte del derecho penal. Todos los delitos culposos directamente deberían ser parte del ámbito de la reparación civil y lo deberían ser gestionados por los ámbitos civiles y no por la justicia penal. Por lo menos en este apartado.
Es así que podemos circunscribir al derecho penal a los casos graves de responsabilidad individual y dejar de pretender que se entrometa permanentemente con su necesario pero pesado sistema de garantías en el área de las vidas sociales que necesitan respuestas más rápidas y más eficientes y que pueda acompañar las necesidades sociales de generar un sistema de protección frente a los daños y riesgos propios de la sociedad postindustrial. Por ahora, esta función de tránsito, de transición, la puede hacer el proceso composicional, más allá de que siempre el derecho penal deberá desagotar el conflicto hacia otras áreas de responsabilidad por imperio del principio de última ratio. Pasado en limpio, lo que está diciendo es que mientras tanto, mientras le devolvemos todos los delitos culposos al ámbito de la justicia civil, el proceso composicional podría gestionar, con herramientas del proceso civil, los delitos de naturaleza culposa y dejar solamente los delitos de naturaleza dolosa para ser tratados en el ámbito de la justicia o del proceso de conocimiento, con las garantías y demás, de ese tipo de proceso. Entonces, la existencia de un sistema general de compensaciones de la sociedad que cumple en todo su espectro, tanto funciones de compensación reparatoria como de prevención general. La respuesta integral al conflicto ha sido una meta que se ha buscado insistentemente y que hoy estamos en mejores condiciones de reasumir como política pública general, visto el problema desde el derecho de la responsabilidad civil, nos lleva a lo que se ha llamado quizás una terminología que no nos ayuda, dado la preeminencia del relato que nos habla de la pena pública como una evolución hacia la civilización como penas privadas. Ahora tenemos este tema de la idea de la pena privada. Vamos a ver un poco cuánto me está faltando para terminar el apartado. Vamos a continuar hasta finalizar este apartado y después voy a hacer otro videito. O vamos a dejar acá. Dice, la idea de pena privada no debe confundirnos en realidad de lo que hablamos es de la aplicación de indemnizaciones sancionatorias en el ámbito de la responsabilidad civil. Las sanciones reparatorias fueron incorporadas en el derecho del consumidor en la ley 26.361. El artículo 52 bis dispone que al proveedor que no cumpla con sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil en favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones correspondan. Continúa diciendo, régimen sancionatorio, la comisión encargada de su revisión, bueno, eliminado. Acá habla todo del tema del daño punitivo, digamos, en el ámbito civil. Agrega acá, creo que es un tema que pese a su antigüedad sigue abierto a investigaciones más precisas de obligada base empírica y de nuevos esquemas conceptuales. Lo que se debe quedar claro es que mientras mantengamos el tema cerrado en las categorías superficiales del derecho penal, no tiene salida ni avanza en otra dirección que la ratificación de las mismas ideas generales que reconocen como insuficientes la orientación de la conducta social, algo demasiado complejo como para analizarlo solo desde las rígidas concepciones jurídicas. Crítica de Binder. Bueno, vamos a dejar en este apartado número 6 y continuamos en el segundo video. Tenemos bastante por desarrollar, voy a tratar de precisar los puntos centrales para el próximo video y ir focalizando un poco más la exposición para que ustedes después puedan hacer su lectura aparte y voy a ir explicando los puntos centrales. Bueno, es todo, nos vemos en el próximo video.